Hola, ¿qué tal estás, artista 3D? Te quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra clase número 3 de nuestro Basics de SketchUp 2021. En este video te voy a mostrar cómo utilizar correctamente los grupos y componentes, cómo configurarlos y por qué los debemos de utilizar sobre todo. Y además vamos a ver una herramienta de sólidos. La herramienta de sólidos nos va a ayudar a lograr muchos resultados que muy probablemente no podamos conseguir de una manera tradicional o de una manera más rápida. En cambio, con la herramienta de sólidos nos va a servir para poder hacer nosotros perforaciones, adiciones, sustracciones de nuestros elementos sólidos, ¿ok? Pero para eso es muy importante que entiendas primero qué son los grupos y los componentes antes de poder ver la herramienta de sólidos. Entonces quédate y no te pierdas este video. Muy bien, ahora sí veamos qué son los grupos y los componentes y veamos también cómo utilizar la herramienta de sólidos. Primero que nada, antes de iniciar, vamos a empezar primero con los grupos y es muy importante que tengas en cuenta que cuando nosotros hacemos cualquier figura geométrica dentro de nuestro espacio de SketchUp, ¿sí? Las caras que tiene este objeto están, por así decirlo, separadas o totalmente aisladas, es decir, yo puedo seleccionar independientemente estas caras. Entonces, los grupos, ¿qué son? Los grupos básicamente lo que nos va a permitir es poder agrupar todas las caras de un objeto para que cuando nosotros, por ejemplo, queramos mover este objeto de un lugar a otro, no tengamos que seleccionar todo el objeto y simplemente con un clic nosotros podamos seleccionar el objeto sin necesidad de estar seleccionando todo el objeto, ¿sí? Antes que nada o antes de explicarte cómo crear un grupo, es muy importante que tengas en cuenta las normales, ¿sí? ¿Qué son las normales? Bueno, las normales es la cara positiva de un objeto 3D. Entonces, las normales es muy importante que siempre estén viendo hacia la cámara. ¿Y cómo vas a saber cuáles son las normales? Bueno, por lo general, cuando las normales están invertidas, se ve de este tono el modelo de SketchUp. Esto en algunos motores de render puede ocasionar ciertos conflictos, ya que lo detecta como transparencia o como un objeto inexistente, es decir, el objeto no existe. Entonces, para evitar o no tener esos errores posibles en algunos motores de renderizado, es preferible siempre trabajar con las normales hacia la cámara, ¿ok? O sea, positivamente. Entonces, ¿cómo vas a poder o cómo vas a invertir las normales? Es muy fácil, simplemente seleccionas todas las caras que estén invertidas, le vas a dar clic derecho al objeto y le vas a dar en la opción de invertir caras, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer es posicionar o reposicionar las normales de manera positiva, es decir, que esté viendo a la cámara. ¿Ok? Esto es muy importante. Segundo, los modos de selección de las caras. Existen tres tipos de modos de selección para seleccionar un objeto o una cara. Por ejemplo, si yo le doy un clic a una de las caras, únicamente me va a seleccionar la cara, no me está seleccionando las aristas. Esto también es muy importante porque dependiendo el estilo o la manera en la que te acostumbres a modelar, cuando tú vayas a agrupar o cuando tú vayas a hacer cierto grupo, es muy importante que tengas seleccionado tanto la cara como la arista. Porque si no es así, la cara se va a ver muy rara y se va a ver como que le falta la arista. Este es un error muy típico también de principiantes, entonces ten mucho en cuenta esto. Entonces, como te decía, ¿cómo le vas a hacer? Existen tres modos de selección para seleccionar las caras. La primera es con un clic que únicamente selecciona una cara. La segunda es dándole doble clic que te va a seleccionar la cara y las aristas de esa cara que estás seleccionando. Y por último, si le das triple clic, te va a seleccionar todo el dibujo o todo lo que esté unido o todo lo que esté pegado directamente a esa cara que tú quieres seleccionar, ¿ok? Son tres tipos de selección, la de un clic, doble clic que te selecciona aristas y cara y triple clic que te selecciona todo el objeto completo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú quieres seleccionar todo el objeto completo en vez de seleccionarlo de la manera tradicional, ¿sí? Con el lazo, lo que vas a hacer es darle triple clic a cualquiera de las caras y automáticamente te va a seleccionar todo el objeto. Ahora bien, si tú nada más quisieras seleccionar, por ejemplo, la cara superior con sus aristas, que esto es muy importante, siempre debes de seleccionar las caras con sus aristas,
Vas a darle doble clic nada más y te va a seleccionar la cara con sus aristas. Y me preguntarás, ¿para qué sirve esto? Bueno, en muchas ocasiones únicamente necesitamos copiar esa cara, no necesitamos copiar lo demás. Entonces, si utilizamos la técnica que te había enseñado de copiado en el video pasado, con la herramienta mover y una vez presionado control nos va a aparecer el signo de más en la herramienta mover, como lo podemos ver ahí. Entonces yo puedo mover esa cara y me puede crear una copia automáticamente de esa cara. Sí, también lo puede hacer, como te digo, si seleccionamos únicamente la cara, pero en muchas ocasiones este tipo de selección, como te decía, te puede generar cierto tipo de problemas. Entonces yo no te recomiendo que lo hagas así. Simplemente dale doble clic si quieres seleccionar una cara y con eso ya es más que suficiente. Ok, muy bien. Ahora ya que explicamos un poquito de teoría con respecto al modo de selección y las caras independientes de nuestros objetos, ¿cómo podemos hacer grupo o cómo lo podemos hacer sólido este objeto? Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar todo el objeto que nosotros queramos agrupar. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar aquí donde dice crear grupo. Pero también, no sé si recuerdas que en el video pasado, en los 5 consejos que te di, en el tema de los comandos o accesos directos, agrupamos o asignamos uno para el tema de crear grupo. Entonces simplemente seleccionamos todo nuestro objeto y sin necesidad de clic derecho crear grupo, simplemente presionamos la tecla G y automáticamente nos hace un grupo. Ahora quiero que veas la diferencia entre un objeto que es un grupo y un objeto que no es un grupo. Como te puedes dar cuenta, el del lado izquierdo es un grupo, simplemente con darle un clic yo ya lo puedo seleccionar. Pero si yo quisiera mover el del lado derecho, pues no puedo, ¿ves? Con un clic estoy seleccionando cara por cara y para yo poder moverlo o copiarlo tengo que seleccionar todo el objeto para poder moverlo, ¿no? Entonces esto es una de las ventajas que tiene convertir nuestros objetos en grupos. Ahorita te voy a mencionar otros motivos el cual debemos de convertirlos en grupo. ¿Sí? Muy bien. También otra razón por la cual debemos de convertir en grupo nuestros objetos es que la herramienta de sólidos que vamos a ver más adelante funciona únicamente con objetos sólidos. Y si yo le doy clic derecho y le doy información de la identidad, aquí arribita me va a aparecer que es un grupo sólido. Es muy importante que nuestros objetos sean grupos sólidos, ya que si es así como grupos sólidos nosotros vamos a poderle, como te decía, hacer perforaciones, sustraer caras, añadir caras. Entonces todo esto es muy importante porque si no es así no va a funcionar la herramienta de sólido. ¿Sí? Otra manera o otra razón por la cual nosotros debemos de hacer grupos es para agrupar tipos de objetos o tipos de elementos. Por ejemplo, si nosotros estamos modelando arquitectura, es muy probablemente que necesitemos o queramos agrupar todos nuestros muros, perdón, para que simplemente con seleccionar un solo muro me seleccione todo el grupo de muros sin necesidad de yo estar seleccionando uno por uno. También otra razón por esto es, como te decía, si nosotros estamos haciendo los muros con la herramienta de sólidos, de sólidos vamos a poder hacer extracciones de esos muros de una manera muy fácil. Sí, entonces yo también te recomiendo que todos los elementos que sean similares, por ejemplo muros, vegetación, muebles, carros, sea lo que sea, ventanas, cancelerías, vidrios, todo lo que tengas que sean elementos similares es muy importante que los agrupes. De esta manera para ti va a ser más fácil poder seleccionarlos y poder trabajar. También te recuerdo que la herramienta grupo está ligada con la herramienta que vimos en el video pasado, que es el de aislar el objeto del resto del modelo. Sí, si la herramienta si el objeto no está en grupo, perdón, la herramienta no va a funcionar. Por ejemplo, si yo entro al objeto y quiero aislarlo de todo, simplemente presiono la tecla P, como lo vimos en el video pasado, y automáticamente me va a hacer un aislamiento, ¿no?, de ese objeto. Y de esta manera yo puedo trabajar libremente la pieza sin que lo demás me esté estorbando visualmente. ¿Ok? Por eso también es muy importante convertir nuestros objetos en grupos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un grupo y un componente? Bueno, un componente básicamente es muy similar a un grupo, es decir, lo convierte en un elemento sólido, pero la diferencia es que, por ejemplo, si yo edito un componente, todos los que sean copiados como a ese componente se van a editar por igual. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a convertir primero? Para convertir en componente le vamos a seleccionar nuestro objeto, ¿sí?, como lo hicimos con la caja anterior. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar ahora en crear componente. A diferencia del grupo, aquí nos aparece una serie de estadísticas o de información que nosotros podemos agregar a ese componente. Por ejemplo, en definición simplemente es el nombre. Por ejemplo, le podemos poner columna
de 40 por 40, ¿no? Que es un típico ejemplo. Podemos ponerle una descripción y podemos agregar algunos elementos adicionales que de momento no son necesarios entenderlo. De momento solo con el nombre basta. Le vamos a dar en crear y listo. Como te puedes dar cuenta, simplemente es muy similar como si fuese un grupo. ¿La diferencia cuál es? Bueno, la diferencia es que si yo hago una copia de esta columna de 40 por 40, ¿sí? Cuando yo modifique la altura de esta columna se me va a modificar la copia creada de ese componente. ¿Por qué? Porque básicamente aquí en SketchUp para nosotros hacer copias instanciadas, es decir que cuando editemos el objeto original se editen las copias que se hicieron de ese objeto, lo tenemos que convertir en componente. Esto es muy útil sobre todo cuando tenemos elementos repetidos, por ejemplo como son las columnas, por ejemplo como son los spots, por ejemplo barandales, todo ese tipo de elementos que son iguales, que tienen la misma característica, los mismos materiales, las mismas medidas. Es muy interesante convertirlos en componente, ya que eso nos va a ayudar a nosotros modificar solo una pieza y no tener que estar modificando las 30, 40 piezas que tenemos repetidas, ¿sí? Entonces eso también nos va a ahorrar mucho tiempo. Y suele pasar que, por ejemplo, cuando estamos en la etapa muy temprana de anteproyecto, seguimos teniendo modificaciones en el proyecto, entonces muy probablemente tengamos que modificar alturas, entonces eso nos va a ayudar a que simplemente con modificar una sola columna ya se nos modifiquen las 30, 40 columnas que tengamos. De igual manera, si tenemos 10, 20 spots, y de igual manera no nos sirve para modificar absolutamente todo lo que sea similar. Esa es la diferencia entre un grupo y un componente, ¿ok? El grupo simplemente agrupa una serie de elementos similares, ¿sí? La cual pues nos va a permitir a nosotros poder seleccionar o trabajar de manera más rápida con esos grupos. En cambio los componentes, un componente lo que va a hacer es agregarle una propiedad de instancia, que quiere decir que cuando yo haga una copia de ese objeto original, todo lo que haga con el objeto original, o sea lo modifique, se va a modificar en todas sus copias. Otro ejemplo para ver más claro el tema de los grupos, como te puedes dar cuenta yo tengo aquí diferentes cajitas. Supongamos que estas cajitas son del mismo tipo de grupo, yo puedo seleccionar todas. Para hacer múltiple selección simplemente dejo presionado la tecla control con la herramienta seleccionar y doy clic en los objetos que quiero seleccionar. Si quiero deseleccionar, presiono control más shift y puedo dar clic y me va a deseleccionar objetos, ¿ok? Entonces yo puedo agrupar los elementos similares como te decía y puedo presionar de nueva cuenta la tecla G y automáticamente me va a agrupar esos elementos similares. Entonces yo cuando entre y si presiono P me va a aislar el grupo de elementos similares del resto del objeto. ¿Okay? Esto es muy importante que quede claro porque te va a ayudar o te va a facilitar mucho en el tema de la organización del proyecto. Y más adelante cuando entremos en temas ya de modelado, de arquitectura y el tema de organización del proyecto, que yo te voy a enseñar cómo lo podemos organizar, el tema de la agrupación va a ser muy clave, ¿ok? Entonces es muy importante que desde ahorita empieces a practicar esta técnica. Ok, una vez que haya quedado claro qué es un grupo y la diferencia entre un componente, sí, vamos a ver la herramienta de sólidos y vamos a ver cómo funciona. Para activar una barra de herramientas o cualquier tipo de barra de herramientas tenemos dos opciones. La primera es venir al menú ver y darle clic donde dice barra de herramientas. Aquí como puedes observar tenemos todas las barras de herramientas que trae por default SketchUp. Sí, esa es una de las maneras. La otra manera es darle clic derecho a cualquier barra de herramientas que ya tengamos asignada. Le vamos a dar clic derecho y aquí de igual manera nos aparecen todas las barras de herramientas. En este caso la que nosotros vamos a estar utilizando para este video o para esta clase va a ser la de sólidos. Entonces le vamos a dar clic aquí en sólidos y esta va a ser la barra de herramientas que nos va a ayudar a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, yo aquí ya tengo varios elementos que voy a aprovechar para mostrarte cómo funciona. Vamos a ver primero qué opciones trae esta pequeña barra de herramientas. Por ejemplo, la primera es un revestimiento. La segunda es intersectar, la tercera es unir, la cuarta es sustraer, la quinta es recortar y la última es dividir. Vamos a ver qué hace cada una de ellas. Por ejemplo, voy a encimar este con este de esta manera. Si yo selecciono la primera barra o la primera herramienta, me va a decir que yo seleccione un objeto que sea un grupo sólido. Esto es muy importante, como te decía, si le damos clic derecho, información de la identidad, para que esta barra de herramientas funcione, nuestros objetos tienen que ser grupos sólidos, si no, no va a funcionar.
¿Ok? Entonces seleccionamos uno, le digo que sí y luego le voy a seleccionar el siguiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Mira, lo que hizo automáticamente fue unirme esta pieza con esta sin necesidad de yo explotar los objetos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con explotar los objetos? Yo puedo venirme aquí así, puedo poner esta pieza en el lugar en la que está la otra, más o menos así. Ok, entonces si yo quisiera hacer esta misma técnica que hice con este elemento, yo tendría que seleccionar ambos objetos, darle clic derecho y darle en el botón de explotar. ¿Qué es el botón de explotar? Básicamente lo que hace el botón de explotar es pues desagruparlo y automáticamente tendríamos una semi-unión. ¿Por qué semi-unión? Porque si se dan cuenta, el objeto, si yo elimino esta cara para que veas el interior, no está unido completamente, simplemente está como que intersectado, ¿vale? En cambio, en este otro objeto, si yo elimino esta cara, yo puedo ver que sí está intersectado y sobre todo está unido. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces esto es muy importante. Y te preguntarás, ¿de qué sirve esta herramienta? Bueno, en muchas ocasiones cuando estamos modelando arquitectura, que queramos unir la planta alta con los muros de la planta alta con los muros de la planta baja para que todo quede en un solo grupo, podemos utilizar esta herramienta y todo nos va a unir, porque muchas veces aquí en SketchUp se nos forman ciertas líneas divisorias visuales que no se ven en el render, pero para muchos suele ser un poco fastidioso estar viendo esas líneas. Entonces esta herramienta nos puede permitir unir o soldar esos tipos de elementos, ¿ok? Esta es la primera herramienta y es para revestir o unir nuestros objetos. Bien, la siguiente herramienta que vamos a ver es esta que se llama intersectar. Vamos a hacer una copia de esto y vamos de igual manera a unirlos de esta forma, ¿ok? Como su nombre lo indica, intersectar lo que nos va a permitir es que la diferencia o la unión, es decir, esta parte, ¿sí? Donde tenemos estos dos grupos, lo que va a hacer intersectar es que nos va a dejar la suma o la unión o la intersección de estos dos elementos, es decir, este rectángulo de aquí. Para ciertos objetos o ciertas formas puede ser muy interesante utilizar esta herramienta. La verdad yo la he utilizado muy poco el tema de intersectar, pero muchas veces la he utilizado en ciertos casos muy específicos. Por ejemplo, si en alguna vez te interesa tener esta información, pues bueno, pues puedes utilizar la herramienta intersectar y pues ya vas a obtener únicamente esa pieza que estabas buscando, ¿sí? La siguiente herramienta que tenemos es la de unión. Esta también es muy interesante porque nos va a permitir unir un objeto con otro y va a eliminar esas líneas que anteriormente teníamos, que era pues la intersección entre una y otra. Lo que va a hacer es completamente eliminarlas y nos va a dejar la forma o la suma de esas dos piezas. Esto, como te digo, también nos puede servir para cuando nosotros queramos unir los muros o otros elementos de nuestro proyecto y así eliminar esas líneas que visualmente pueden ser muy fastidiosas, ¿ok? También tenemos, vamos a hacer otra copia. Tenemos esta otra que se llama sustraer. Bueno, pues sustraer, como su nombre lo indica, es quitarle una pieza o quitar esta parte de un elemento. Por ejemplo, vamos a pensar que yo quiero sustraer esta pieza de este objeto y como te puedes dar cuenta, lo que va a hacer es cortarlo. Esto puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un objeto, llámese un cilindro, vamos a pensarlo así. Y si yo tengo este cilindro como objeto sólido, para verificar le doy clic derecho, ahí está, grupo sólido, perfecto. Y lo pongo en esta posición, ¿sí? Y le digo que yo quiero sustraer este objeto de este elemento, puedes observar que puedo obtener este tipo de resultados. Como te digo, esto puede ser muy interesante si quieres o necesitas hacer cierto tipo de detalles. También no importa la dirección en la que esté ese objeto. Por ejemplo, si yo lo pongo a 90 grados y lo pongo así, de esta manera, yo le puedo decir que quiero sustraer ese objeto de este y me va a hacer una perforación totalmente redonda. Esta misma técnica funciona, por ejemplo, para hacer pequeñas ventanas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener ciertos elementos, por ejemplo, este lo voy a hacer un poco más grande, así, vamos a subirlo así. Yo puedo, por ejemplo, extruir este elemento hasta que pase todo este elemento. Yo le puedo decir que este objeto lo quiero sustraer de este y puedo hacer una perforación.
¿Ok? Hay personas que modelan de esta manera, que prefieren hacer las ventanas así, extruyen un elemento sólido y automáticamente se lo extraen al elemento de los muros. Ya cada quien tiene su manera de modelar, como les digo, hay muchísimas maneras de hacer lo mismo, entonces cada quien se adapta a lo que está acostumbrado a hacer. Por último tenemos los últimos dos elementos, que es recortar y dividir. Vamos a ver cómo funcionan, vamos a hacer una copia. Bueno, cortar y dividir. Primero es igual, seleccionamos un elemento y después lo dividimos, ¿no? Básicamente lo que hace esto de cortar, estamos en el elemento cortar, es básicamente una pieza va a eliminar la parte en la que se está intersectando con otro objeto, como puedes observar aquí, ¿no? Anteriormente, si te das cuenta, esta pieza pues está intersectando. Lo que hace la herramienta recortar es que va a recortar todo lo que esté dentro de un objeto. Por ejemplo, si yo quiero recortar esta parte de este objeto, simplemente le digo que sí y listo, ya tengo la herramienta recortar, ¿sí? Después tenemos la herramienta dividir, que es prácticamente lo mismo. La diferencia es que nos va a dividir nuestros objetos en tres partes, es decir, que si se forma un objeto en las intersecciones o entre dos objetos se está formando un tercero, con esta herramienta lo que va a hacer es dividir esos tres o sea, esos dos en tres objetos, ¿no? Que sería la diferencia entre uno y otro. ¿Sale? Vale, esto está muy interesante también si necesitas sacar ciertas formas en específicas de un objeto. Y como te podrás dar cuenta, la herramienta de sólidos es muy importante en el uso del modelado, entonces es cuestión de que practiques un poco estas técnicas o estas herramientas para que te familiarices con ellas y así ya sepas más o menos en qué momento puedas utilizarlas. Repito, más adelante cuando entremos en la práctica del modelado de la arquitectura vamos a estar utilizando estas herramientas más todos los consejos y todo lo que hemos visto en los otros videos, ¿no? Entonces no te preocupes, todo lo vamos a ir viendo con calma poco a poco. ¿Sale? Vale, pero sí es muy importante que esta herramienta siempre la tengas en cuenta, ya que te va a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de modelar tu proyecto. Y pues bueno, si este video fue de tu ayuda, te invito a que le des like, que lo compartas con tus amigos y sobre todo a que te suscribas desde este botón, así nos apoyas muchísimo a seguir creando este tipo de contenidos. Entonces, sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.